¿Puede la fe comprenderse o utilizarse de manera errónea? El día primero, el día 2, hemos compartido cómo la fe auténtica está orientada a la relación con Dios, una respuesta a esa manifestación, a la palabra de Dios, y para llevarnos a la relación de alianza, de confianza, de paz con Dios, a realizar un proyecto en miras a la salvación, a la santificación, a la realización del proyecto divino. La fe lleva propiamente a la vida y la vida de Dios en nosotros, a ir procurando una vida santa. Pero ciertamente la fe puede comprenderse de manera errónea o incluso practicarse de manera errónea y ya no estaría cumpliendo su objetivo o estaría desvirtuándose. ¿De qué manera puede la fe entenderse o practicarse de forma errónea? Puede tratarse primeramente de alguna cuestión de herejía cuando hay una enseñanza, una doctrina no adecuada a la que ha sido revelada por Dios, una incomprensión del misterio revelado. También puede tratarse a veces de alguna superstición, es decir, cuando a algunos elementos materiales, físicos o lo que sea, se les dan otros sentidos religiosos que no tienen en sí mismos. Puede tratarse incluso de las maneras en cómo se realizan los actos religiosos con la intención incorrecta o de las maneras incorrectas. Puede haber muchas formas en que la fe no se realice con autenticidad. Veamos algunos ejemplos. Solamente menciono algunos aspectos en los que la fe puede entenderse o practicarse de forma errónea. Ya más adelante en otros temas veré algunos ejemplos más concretos. Primero, cuando tenemos o partimos de concepciones erróneas acerca de Dios, de su manifestación, de su misterio. Hay doctrinas o ideologías o pensamientos, filosofías que han surgido en la historia, que han pensado, por ejemplo, que hay dos principios en el universo, en todo, como si fuera, por ejemplo, un Dios bueno y un Dios malo, como que el Dios bueno hace el bien, el Dios malo hace el mal, pero dándole el mismo valor jerárquico o la misma potestad al bien y al mal. Ese es algo incorrecto, algo inadecuado. El único principio es Dios. No hay un Dios malo o que el mundo tenga un principio malo, no. Esto ya es otro aspecto que vendrá por la libertad humana, por la caducidad, lo que sea, pero ya se puede ver en otro momento. Puede haber también alguna concepción errónea cuando se ve a Dios desde algunos extremos. Por ejemplo, a Dios solamente como aquel que es el justiciero, el juez, el que está ahí solamente para castigar, para condenar, para estar viendo a ver a qué horas cometes un error y estar ahí para castigar.
O también el otro extremo, el Dios puramente misericordioso que no es capaz de juzgar a nadie ni condenar a nadie, pura misericordia. Entonces no importa lo que seas, cómo seas, lo que hagas, etcétera, todo será misericordia y todo será perdonado y no pasa nada. Es decir, a veces, ¿qué pensamos de Dios, de cómo es Dios, de cómo actúa Dios? Podemos irnos a extremos, podemos tener algunas concepciones incorrectas y esto nos desvirtuaría también la relación con Dios y por lo tanto, cómo vamos viviendo y valorando las cosas, porque en la manera en que concebimos a Dios, pues influye necesariamente en cómo valoramos también lo demás. Podemos también a veces tener concepciones erróneas en cuanto a la misma persona. Por ejemplo, algunas teorías, también filosofías, maneras de pensar que exaltan el valor de la persona como un valor absoluto que no depende en nada de un creador o de un Dios. O si bien que si Dios creó al hombre, bueno, ya es absoluto. Y el hombre no tiene que darle cuenta a nadie ni responder a nadie, porque el hombre, la persona, es el dueño de su ser absoluto y tiene la plena libertad de hacer y decidir lo que a él le plazca. Él es lo máximo, o sea, el centro de todo es la persona, es decir, una soberbia infinita que le quitaría al hombre pues ese ser de criatura y no reconocer al Dios, el creador, el Señor. Una concepción de el hombre, por otra parte, yéndose al otro extremo, de el caduco, el terrenal, el que se ha distanciado, el que ya no tiene salvación, el que ya está condenado o el que no tiene esperanza. Es decir, muchas veces, en un sentido muy escrupuloso, cuando alguna persona se llega a sentir así, que ya no tiene remedio, que ya está todo perdido, entonces hay concepciones erróneas. O también a veces cuando se le quita a la persona la capacidad de poder decidir, de poder actuar, aceptar o no, es decir, el ejercicio de la plena voluntad. Hay personas que llegan a confesar, por ejemplo, la predestinación, como que ya la persona nació con una finalidad y de ahí no se puede escapar. Por más que quiera, por más que le busque, ya está destinado al fracaso o ya está destinado a la salvación. Ya no hay de otro. No, esas concepciones erróneas quitan la libertad de la persona. Que Dios nos ha dado esa capacidad, esa posibilidad de decidir. Estamos llamados a decirle a Dios sí, a conocer y aceptar su proyecto, pero Dios siempre respeta esa decisión, esa libertad. Y hay personas que pueden andar en un camino errado y toman conciencia y son ayudados y recapacitan y pueden cambiar la suerte, podríamos decir así, pero no es la palabra adecuada, pero sí cambiar el rumbo y por lo tanto crear otra finalidad, otro fin, no ir al fracaso definitivo. Incluso alguna persona que anda en el bien puede dejar de practicarlo y caer en el error y llegar al fracaso. Es decir, la persona siempre tiene esa capacidad de libertad, de decisión. Entonces, también la fe se podría desvirtuar si no se tiene una adecuada concepción de la persona,
de su antropología, de su esencia, de su relación con Dios. También se puede tener una fe errónea si tenemos concepciones inadecuadas de la relación que tiene la persona con Dios o la persona con lo espiritual, con lo religioso, o la relación incluso con la creación o con los demás. Si se piensa, por ejemplo, que yo como persona puedo dominar las fuerzas divinas o querer manipular a Dios, querer que por ciertas oraciones, ciertos actos, ciertas cosas que yo haga, Dios tiene que hacer lo que yo le diga. Es decir, hay una especie de manipulación, es decir, como tratar de dominar a Dios. A veces también, por ejemplo, el separar completamente estos dos elementos fundamentales de la persona, la materia y el espíritu. Hay algunos momentos en que algunas concepciones filosóficas o ideológicas pues han valorado o infinitamente el espíritu sobre la materia o el espíritu sobre el cuerpo y quitado plenamente el valor a todo lo físico, lo corporal. O hay personas que le han dado más valor a la materia, al cuerpo. Es decir, no se logra a veces la integridad de la persona. Cuando a veces se piensa que nosotros como personas tenemos la capacidad y posibilidad de dominar. Somos los señores del mundo, de los demás, y de acuerdo a mi capacidad y posibilidad puedo dominar la creación, puedo dominar a los demás, yo me enseñoreo sobre todo, no alcanzo a comprender la dignidad de las personas o la relación que hay en el mundo con la creación, sino considerarme yo como el superior de todo y con esa potestad de dominar, de manipular, de hacer lo que se me venga en gana. También a veces hay una concepción errónea cuando se le tiene miedo a las fuerzas naturales, a la influencia de ciertas personas, a la influencia de ciertos objetos, como en cierto sentido mágico, que si paso tal cual cosa me va a afectar a mí, o que me va a dominar un animal, el canto de otro animal, que una cuestión, es decir, a veces como que la influencia de las cosas en mi persona, en mi decisión, en mi alma, en mi voluntad, etcétera. Entonces, a veces la relación que tenemos con Dios, con lo religioso, con lo espiritual, con el mundo, si no lo comprendemos adecuadamente, también puede llevarnos a prácticas o concepciones inadecuadas de la fe. Y también puede darse algunos aspectos incomprensivos de la cuestión de cómo nosotros entendemos y practicamos algunos actos religiosos. A veces, cuando practicamos la fe o hacemos algún acto de devoción, tratando de manipular a Dios. O a veces que practicamos algún acto de devoción o religioso por miedo, porque no me vaya a pasar algo, porque no me vaya a condenar, porque no me vaya a hacer. Solo por eso. O a veces cuando lo hacemos con intenciones equivocadas, por ganarme el favor de otro, o practicar una caridad solo por quedar bien, no por buscar el bien de los demás, sino por yo quedar bien, o hacer actos simplemente desprenderlos del sentido de la fe, o realizar actos de devoción piadosos solo por obligación,
porque tengo que hacerlo, no por amor, por devoción verdadera. Hacer actos religiosos o practicarlos solo por apariencia, por quedar bien o para que digan que soy religioso o para que me admiren o para buscar el aprecio, el apoyo, la alabanza de los demás. A veces cuando separamos el culto de la vida, yo practico el culto y practico la religión y practico los sacramentos y hago oración y voy a la iglesia y todo eso, pero eso no tiene tanto que ver ya en la vida práctica, en la relación con los demás. Entonces pueden darse distintas maneras en que la fe puede distorsionarse, ya sea en el aspecto de alguna herejía, ya sea en el aspecto de alguna superstición, ya sea en el aspecto de alguna práctica religiosa inadecuada. Estamos llamados a una comprensión auténtica de la fe para que ésta pueda cumplir su objetivo. En algunos temas más adelante iré profundizando un poco más en algunos de estos elementos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.